Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a preparar un delicioso remedio para eliminar muchísimas enfermedades hoy en día que se cogen con el aire cuando cambia el clima. Si usted es la persona que tiene gripe, tiene tos seca, no tiene los pulmones buenos, es decir, tiene problemas pulmonales, este remedio que le voy a preparar a continuación le va a eliminar todo eso, le va a quitar la gripe, le va a curar la tos seca, le va a limpiar los pulmones, sacándole agresivamente la flema, las infecciones que tiene en los pulmones. Esto es fácil y es muy sencillo de preparar. Solamente necesitan 3 ingredientes, que es miel, limón y zanahoria. Es todo lo que necesitan para hacer este delicioso remedio para cada uno, no importa la edad en su casa que tenga, para tomarse este remedio. Quédense aquí porque les voy a decir cómo prepararlo, cómo deben hacerlo y cómo tomarlo para que no lo dejen de hacer en su casita. Solamente son 3 ingredientes lo que necesitan. Pues quédense aquí porque les voy a enseñar cómo hacerlo para que no lo dejen de hacer en su casa. Continúa. Ok, mi gente, lo primero que vamos a hacer, vamos a coger la zanahoria. Ya la zanahoria está lavada y el próximo paso va a ser pelar nuestra zanahoria, solamente quitando la cascarita de afuera para luego guayar nuestra zanahoria, es decir, extraerle todo el jugo que contiene la zanahoria. Esto le puede ayudar también mucho con la vista, para que no dejen de hacer este remedio que es muy bueno para limpiar los pulmones, eliminar la tos seca y también la gripe. ¿Quién hoy en día no tiene gripe? Todo el mundo tiene gripe y por eso le estoy haciendo este remedio para que no lo dejen de hacer en su casita. Por aquí estoy terminando de pelar nuestra zanahoria, porque necesitan también buscar un guayito en su casa, porque esto lo vamos a guayar. Y también necesitan un envase con tapa, ya sea de cristal o sea plástico o de metal, porque cuando hagan este remedio lo van a guardar en la nevera por 24 horas. Por aquí tengo un envase plástico, también tengo el guayito, mírenlo aquí, y vamos a guayar nuestra zanahoria. Guayamos nuestra zanahoria. Ya como ven por aquí, ya tenemos una zanahoria mediana ya pelada, lavada y triturada. Es decir, agarré un guayo y la guayé. Si usted quiere lo puede hacer de otra forma, pero esta es la forma que le estoy enseñando ahora. Ahora le voy a exprimir medio limón, es decir, solamente el jugo de limón, porque esto lo van a guardar 24 horas en la nevera tapado, hasta que la zanahoria, el limón y la miel que lleva haga su liga homogénea, es decir, cada uno suelten su líquido, es decir, la zanahoria. Por aquí le estoy exprimiendo solamente medio limón a una zanahoria mediana. El próximo paso, le vamos a echar miel al gusto a este remedio que le estoy preparando. Por aquí le vamos a echar miel. Recuérdense, es miel al gusto. Esto le va a ayudar a eliminar la tos seca, le va a limpiar los pulmones, le va a descongestionar los pulmones también, y también le va a ayudar con la gripe. Si usted es la persona que tiene mucha gripe y no se le sale, no se le sana, esto le va a ayudar muchísimo a mantener sus pulmones limpios. Esto, cuando suelte el agua, miren como esa que está ahí, se van a tomar después de 24 horas, se van a tomar 3 cucharadas en el día, es decir, una en la mañana, una al mediodía y otra en la noche. Solamente el agua que contiene
estos ingredientes. Recuérdense, usé una zanahoria, usé miel al gusto y usé medio limón, que es todo lo que necesita para hacer este delicioso remedio para mantenerse fuera de la gripe, con los pulmones limpios y la tos seca, que es muy incómoda. Pues ya ustedes saben, mi gente, ahora yo voy a tapar este ingrediente, es decir, este remedio, lo voy a dejar en la nevera por 24 horas. Pasadas las 24 horas, se van a tomar el líquido que suelta esto 3 veces por día, en la mañana, al mediodía y en la noche antes de acostarse. Pues ya ustedes saben, mi gente, como siempre les digo, se pueden suscribir a este canal Rafael Quiñones, denle like y compartan este video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye, mi gente.